Sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial, el tercero de la serie, en donde trataremos el grupo horario en su parte 1. Aquí tendremos en cuenta algunos criterios de cómo utilizar el grupo horario asociado a los indicadores de cambio. Entonces, demos paso a el contenido que tiene este tutorial. Espero que sea de su agrado y que le sirva sobremanera para ampliar sus conocimientos y aclarar dudas. El formato de clave del del grupo horario es el siguiente. Ya lo habíamos mencionado en el primer tutorial, en donde teníamos 6 caracteres. Los dos primeros tango tango hacen referencia a, a la manera en cómo desde el punto de vista temporal nosotros damos información del comienzo, del final o del intervalo de tiempo en el cual están enmarcadas las condiciones becoming o tempo, de acuerdo a cómo estemos esquematizando el tren en función de lo que queremos dar a conocer en cuanto a las condiciones que esperamos o los cambios esperados en el horizonte de 2 horas próximos a un meta o una especie. Bien, entonces, vamos a ir desglosando, así como hemos hecho en los tutoriales anteriores, cada uno de estos caracteres para saber qué significa y cómo lo podemos utilizar a la hora de estructurar un tren. Bien, eh, este grupo es importante, bastante importante, y hay que tener cuidado en el manejo de ello. Tango tango, ¿qué puede ser tango tango? Eh, Podemos reemplazarlo a la hora de estructurar un tren de la siguiente manera. Primero, tenemos aquí eh, Mike, que es digamos que la variante temporal que en este momento podríamos utilizar para reemplazar esos caracteres tango tango. Mike, que es from en inglés y que nos da información acerca de que a partir de qué momento o desde qué momento vamos a tener los cambios que nosotros queremos dar a conocer, ¿sí? Esto pues seguido del indicador de cambio, ya sea becoming o trend. Cuando coloco Mike, es decir, from, estoy dando a conocer a partir de qué momento considero, de acuerdo a la información que tengo y al estudio desarrollado previamente para la generación de un trend, se van a dar las condiciones de cambio que estoy dando a conocer, que estoy informando. A partir de qué momento, siempre que tengo Mike, estoy dando a conocer eso. Entonces, Mike, eh, digamos que eh, informado seguidamente de la hora y los minutos. Gol golf, ¿sí? La hora y los minutos en que se va a partir del cual se va a dar ese cambio. Bien, además de ello, también podemos utilizar Tangolima hasta, decir hasta qué momento eh, considero o estimo que se van a dar las condiciones de cambio que estoy dando a conocer. ¿Hasta qué momento? Tango Lima también antecede, ¿sí?, a la información horaria, es decir, a la hora y los minutos en que se van a dar esos cambios. Y por último, podemos utilizar también at, alas. Ya at es un poco más, digamos que estamos dando una información más de exactitud allí. Porque cuando digo from, a partir de, cuando digo Tango Lima hasta, digamos que allí hay como que un poco de, todavía de incertidumbre. De hecho, cuando pronostico siempre hay un grado de incertidumbre. Pero cuando digo at, estoy siendo un poco más certero. A pesar de que no sea exactamente las horas y los minutos en que estoy dando a conocer el cambio, los que se den en la realidad, estoy siendo un poco más certero cuando utilizo at, alas, es decir, estoy también dando a conocer que es un cambio un poco más rápido, un poco más repentino. Bien, entonces tango tango dentro de ese formato de clave puede ir reemplazado por from
es decir, Foster Mike, por until, hasta, que se denota con Tango Lima, o por at, alas. A partir de allí podemos mirar lo siguiente. Unos ejemplos asociados al becoming. En esta primera parte nos vamos a centrar en los ejemplos del grupo horario asociados al becoming, es decir, asociados a los cambios graduales, a los cambios transitorios que se dan de unas condiciones a otras, ¿vale? Que es el becoming. Entonces nosotros vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo se codifica de acuerdo a unos criterios, ¿sí? Ejemplos asociados a becoming, de acuerdo a unos criterios que se tienen en cuenta cómo este grupo horario se asocia a este indicador de cambio. Bien, entonces aquí el periodo nos dan a conocer lo siguiente. El periodo durante el que o en el momento en que esté pronosticado el acaecimiento del cambio, es decir, la ocurrencia del cambio, se indicará mediante las abreviaturas Foster Mike Tango Lima o Alfa Tango según corresponda. Y vamos a ver la correspondencia a cada uno de ellos en los siguientes criterios y los siguientes ejemplos. Caso 1. Sí, caso 1. Caso 1. Cuando se haya pronosticado que un cambio comenzará y terminará dentro del periodo de pronóstico tren. El periodo de pronóstico tren son 2 horas, como ya hemos venido dando a conocer. ¿Sí? Un tren tiene una vigencia de 2 horas, pero dentro de esas 2 horas yo puedo enmarcar también un intervalo en el que yo considero que se van a dar los cambios. Como estoy hablando del becoming, un intervalo en el que yo considero que se va a ir dando la transición de unas condiciones meteorológicas que ya están en el metal o en la especie a unas condiciones meteorológicas que estoy dando a conocer yo en el tren. ¿Ya? Entonces, dice, cuando se ha pronosticado que un cambio comenzará y terminará dentro del periodo pronóstico tren, el comienzo y el fin de dicho cambio se indicará mediante las abreviaturas Foster Mike y Tango Lima respectivamente, es decir, desde hasta y sus grupos horarios asociados. Entonces, aquí podemos ver unos ejemplos. El primero, METAR de Bogotá. METAR de Bogotá, del día 15 a las 21 horas. Un METAR, allí pues no hacemos, en estos ejemplos no vamos a hacer, digamos que vamos a dar información puntual de qué es el METAR, sino que nos vamos a centrar en cómo relacionamos el tren en función de lo que queremos informar o de los grupos que queremos informar en este momento. Entonces, yo tengo un METAR de las 21 horas Zulu, el día 15, y tengo un tren asociado a ella. Me están diciendo que el tren es un cambio progresivo, es decir, se espera un cambio progresivo de una transición de unas condiciones a otras desde las 21:30 hasta las 22:30, ¿sí? Estoy enmarcando ese becoming, ese indicador de cambio, esas condiciones que después voy a dar a conocer cuáles son referentes a cada uno de los elementos meteorológicos o algunos de los elementos meteorológicos que puedo dar a conocer con el tren, ¿sí? Lo estoy enmarcando dentro de ese horizonte de tiempo, desde las 21:30 hasta las 22:30. Es decir, allí, como esto está asociado a un becoming, es donde se va a dar la transición de unas condiciones a otras. Luego, cuando termine allí a las 22:30, se espera que queden las condiciones del tren que estoy informando. Bien, entonces comienza ese cambio que estoy dando a conocer, comienza a las 21:30, es lo que preveo, y termina a las 22:30, desde las 21:30 hasta las 22:30. ¿Ya? Ese cambio gradual que se va a presentar de las condiciones del metal hacia unas nuevas condiciones. Acá tengo un nuevo ejemplo. ¿Sí? Este es una especie de la ciudad de Cali, del día 13 a las 14:35 horas, Zulu. ¿Sí? Entonces enmarco el tren desde las 15:20. ¿Sí? Las condiciones esperadas o los cambios esperados desde las 15:20 hasta las 16:10. ¿Sí? Desde las 15:20 hasta las 16:10. Allí es donde se va a presentar ese cambio gradual. Es decir, aquí estoy dando a conocer condiciones que comienzan y terminan, ¿sí? En un intervalo de tiempo dentro de las 2 horas que contempla el tren en su totalidad. Bien. Luego, tengo otro ejemplo acá,
un METAR de Río Negro del día 5 a las 10 horas Zulu, me dice que las condiciones de cambio que estoy dando a conocer van, o estimo que van desde las 11 hasta las 11:40. Es decir, viendo que la naturaleza es becoming, allí se dará la transición dentro de este intervalo de tiempo de unas condiciones a otras. Sí, bien. Entonces, ese es el primer criterio o el primer caso en donde debo codificar de esta manera cuando tengo contemplado lo que me dice este recuadro, lo que me dice ese caso. Si lo que yo estoy contemplando es eso, entonces debo codificar de esta manera como está aquí en los ejemplos. Bien, vamos a seguir entonces al siguiente caso. Son varios casos. Vamos a seguir al siguiente caso. Caso número 2. ¿Qué contempla el caso número 2? Cuando se haya pronosticado un cambio, o cuando se haya pronosticado que un cambio comenzará al principio del periodo tren, pero concluirá antes de terminar dicho periodo. Se utilizará únicamente la abreviatura Tango Lima y su grupo horario asociado para indicar el final de cambio. Listo. Entonces, aquí vamos. Ejemplos acerca de esto. Aquí lo que estamos contemplando es que inmediatamente con el comienzo o con la puesta en vigencia del METAR o de la especie, ahí también arranca el cambio. ¿Sí? Ahí también arranca el cambio. Y lo que estoy dando a conocer es hasta qué momento, utilizando la abreviatura Tango Lima, hasta qué momento se va a dar ese cambio, según lo que yo estoy estimando o pronosticando. Hasta qué momento va a estar ese cambio. Entonces, en este caso, esas condiciones transitorias, es decir, hasta qué momento va a estar el periodo de transición para que las condiciones cambien, ¿sí? Para que las condiciones cambien respecto a lo que está en el METAR y de acuerdo a lo que estoy dando a conocer en el tren. Bien, entonces, aquí tenemos los siguientes ejemplos. ¿Sí? Este es un ejemplo en donde estoy dando a conocer que las condiciones que estoy enmarcando en tiempo real en el METAR, este METAR de las 21 horas Zulu de Bogotá del día 15, las condiciones que están enmarcadas dentro de este METAR tendrán un cambio transitorio o tendrán una progresividad en el cambio desde el comienzo del mismo METAR, es decir, desde las 21 hasta las 22:30. ¿Sí? Desde las 21 hasta las 22:30. Estoy diciendo que el periodo de transición del cambio que que estoy dando a conocer o que voy a dar a conocer en el tren va desde el comienzo del METAR hasta las 22:30 y que a partir de las 22:30 quedarán esas condiciones que yo daré a conocer en el tren y que serán notificadas aquí inmediatamente después del grupo horario. Bien, esos son algunos aspectos que vamos a ver en los siguientes tutoriales. Otro ejemplo, aquí, una especie de la ciudad de Barranquilla del día 13 a las 14:35 Zulu. Estoy diciendo que la transición, es decir, el cambio progresivo de las condiciones que están contempladas en el METAR con respecto a las que estoy dando a conocer en el tren, van desde el mismo inicio de la especie hasta las 15:10. Si el especie es de las 14:35, entonces desde las 14:35 hasta las 15:10 se irá dando la progresión o la transición de unas condiciones meteorológicas a otras. Bien, y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? Ahí lo podemos mirar. Ya que el cambio va desde las 10, que es la hora de comienzo del METAR, este es un METAR de Cali, hasta las 11:40, y que a partir de las 11:40 quedará lo que yo ya reportaría en el tren. Y acá tengo otro ejemplo, ¿sí? Ilustrativo. Aquí las condiciones van, el cambio progresivo va desde el inicio de este METAR, o sea, a las 9 hasta las 10:20. Bien, veamos un tercer caso. El tercer caso nos dice, cuando se haya pronosticado que un cambio comenzará durante el periodo pronóstico tren y concluirá al terminar dicho periodo, se utilizará la abreviatura FOSTROMA y su grupo horario asociado para indicar el comienzo del cambio. Entonces,
Un cambio que comenzará durante el periodo de pronóstico tren, ya un momento dentro del periodo de pronóstico. Es decir, ya el cambio no va a comenzar iniciando la hora del metal o la especie, no. Ahora el cambio va a empezar en algún momento de las 2 horas, pero va a terminar al final de las 2 horas. Entonces, allí podemos tener los siguientes ejemplos también. Si ahora miramos que es diferente. Ahora, el metal tiene vigencia desde las 21 horas Zulu. Y aquí nos dice que el cambio, ¿sí? Esos cambios transitorios, esa progresividad comenzará a las 21:30. Pero fíjense que no nos dice después Tango Lima, es decir, hasta, sino cuando nos deja ese opción abierta, es porque se prevé que el cambio terminará al terminar las 2 horas, ¿sí? El cambio terminará al terminar las 2 horas, es decir, esa transición terminará al terminar las 2 horas. Comenzará a las 21:30, pero su terminación será al terminar el horizonte de tiempo que contempla el pronóstico tren. Es decir, si es de las 21, el METAR, 2 horas después son las 23. Entonces empezará a las 21:30 la progresión o la transición del cambio y terminará a las 23. Eso es lo que contempla este, este pronóstico tren. Bien, otro ejemplo. Aquí, una especie de Barranquilla. Estamos tomando los mismos ejemplos para que podamos comprender. Ahora me dice que la transición comenzará a las 15:30. Y como yo tengo aquí una especie de las 14:35, la terminación de esa transición será a las 16:35, de acuerdo a lo que contempla que es una especie que comienza a las 14:35. Acuérdense que el tren siempre tiene vigencia de 2 horas. Aquí está enmarcado de que esa transición comenzará a las 15:30 y terminará, como está la opción abierta, terminará a las 16:35. Y acá tenemos otros ejemplos que nos ilustran también esa situación. Acá pues las condiciones comenzarán a cambiar a partir de las 10:40. Es un metal de las 10. Y aquí se nos fue el ejemplo. Se nos fue ese ejemplo. Sí, aquí lo tenemos nuevamente. Y aquí, que es un metal de las 9 de la ciudad del aeródromo Ciudad de Barranquilla, nos dice que la transición comenzará a las 9:20. Bien, entonces pasamos a un siguiente caso. Pasamos a un siguiente caso, el caso 4. El caso 4 contempla que cuando se haya pronosticado que el cambio sucederá en un momento específico durante el periodo de pronóstico tren, se utilizará la abreviatura AT seguida del grupo horario asociado para indicar el momento de cambio. Bueno, aquí AT, si nosotros enmarcábamos, si enmarcábamos anteriormente el cambio en un intervalo de tiempo, la transición, aquí en AT, digamos que hay como un mayor grado de certeza cuando lo utilizamos, ¿sí? Estoy diciendo que el cambio se produce a una hora específica, a una hora específica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un METAR de la ciudad de Bogotá a las 21 horas Zulu y me dice que se espera un cambio de unas condiciones dadas a conocer en el METAR a unas condiciones que se harán a conocer acá en el tren a las 21:30. O sea, el cambio se va a producir a esa hora. Y esto ya me da indicación de un cambio abrupto y un cambio también que puede ser repentino, ¿eh? Es decir, ya no lo estoy marcando a partir de o hasta cierto tiempo, sino estoy diciendo a esta hora se va a dar el cambio, ¿eh? Es aquí para utilizar at debemos tener un mayor grado de certeza de que las condiciones van a cambiar. Y así pues hay otros ejemplos, ¿sí? Tenemos aquí otros ejemplos en donde las condiciones se estarían dando a una hora específica, siempre enmarcado entre las 2 horas, lógicamente, que son el horizonte de tiempo del tren. Ahí podemos ver los 4 ejemplos, en donde aquí la especie de las 14:35
el cambio se da a las 15:30. En el Metar de Cali, que es de las 10, el cambio se da a las 10:40. Y en el Metar de Barranquilla, que es de las 9, Zulu, se da a las 9:20 el cambio. Alas, ya no a partir de, sino hasta, sino alas. Una hora específica o un momento específico entre las 2 horas que contempla el tren. Bien, el siguiente caso es el caso 5. Contempla que cuando se haya pronosticado que el cambio comenzará al principio del periodo de pronóstico tren y concluirá al terminar dicho periodo, o cuando se haya pronosticado que el cambio acaecerá dentro del periodo de tren, pero en un momento incierto, se omitirá la abreviatura Foster Mile Tango Lima o Alfa Tango y sus grupos horarios asociados, y se utilizará el indicador de cambio Becoming, solamente Becoming. Estoy dando a entender que la transición se da desde el mismo comienzo del periodo hasta el final del periodo, o en su defecto esa transición es incierta, si el momento de la transición es incierto. Entonces, aquí tenemos los siguientes ejemplos. Yo tengo el METAR de las 21 de Bogotá y estoy diciendo que sí, que se esperan cambios progresivos, pero que esa progresividad no la estamos enmarcando dentro de unos tiempos establecidos, sino más bien dentro de todo el horizonte del tren, que son 2 horas. Es decir, la transición puede darse desde el inicio del periodo, que son las 21, hasta el final, que son las 23. O estamos diciendo que es incierto, que no estamos estableciendo un marco de referencia porque no hay la certeza absoluta de ello. Entonces, por lo tanto, lo dejamos abierto. Y así tenemos otros ejemplos como estos que podemos ver acá. Es decir, siempre que utilizo becoming solamente, sin ningún grupo horario y sin ninguna abreviatura horaria, entonces estoy dando a entender que el cambio se puede dar o la transición se puede dar en cualquier momento dentro de las 2 horas que contempla el tren. O en su defecto, la transición va desde el mismo inicio hasta el final de las 2 horas. ¿Ya? Bien. Y el siguiente caso, el caso 6, que es que cuando se haya pronosticado que se producirán cambios a medianoche, el momento se indicará como sigue, ¿sí? Cambios a medianoche. Si es comenzando o dándose en un momento específico, se utiliza 00, ¿sí? Es decir, porque es el comienzo de un nuevo día, ¿sí? Foster my o at, siempre que el cambio se dé exactamente a esa hora, se colocará como 00. Pero si es la terminación del periodo, si es la terminación del periodo de transición, entonces se notificará como 24, ¿ya? De la siguiente manera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo digo que el cambio se da a partir de la 00, el comienzo de un nuevo día, ¿eh? A partir de la 00. Siempre que utilice from y el cambio realmente se da a medianoche exactamente, lo notificaré como 00. Si es at, pues también. Alas se notificará como 00. Pero si es con Tango Lima, entonces se notificará como 2400. Ojo, siempre que el cambio sea exactamente a medianoche. Entonces, como es aquí llegando o terminando, se le coloca 24. ¿Ya? Aquí creo que hay un nuevo ejemplo, otro ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo. Si tengo, ojo, tengo esto. Aquí que yo estimo que el cambio, la transición se va a dar desde las 23 a la medianoche, entonces va desde, con su hora establecida a partir de la cual yo considero que se va a dar el cambio, hasta, no puedo colocar 00, sino 24, porque está asociado a Tango Lima. Esa es la regla que se sigue o la normatividad que se nos da a entender. Y bueno, estos casos los podemos ejemplificar aquí. Estos son ejemplos basados en reportes reales. Aquí tenemos un reporte de Cali, ¿sí? Un reporte de Cali en donde podemos ver la estructura. Hay unas condiciones y aquí yo estoy diciendo que se esperan cambios
y que la transición de esos cambios se dan a partir de las 21:10, contemplando que esté un reporte de las 21 horas sur. Y bueno, los cambios se van a dar en estos parámetros, ¿sí? En los que están aquí, el viento, la nubosidad, en esos dos parámetros. Bien, puedo mirar el siguiente ejemplo, que es un reporte de Río Negro, y puedo ver que es un reporte de las 21 horas Zulu, si lo cogí en una hora específica, y me dice que se esperan cambios progresivos, ¿verdad? Y que aquí la transición se va a dar a partir de las 22, es decir, una hora después de que comienza la vigencia del metal, y que esos cambios se van a dar aquí en la nubosidad. Ya tendremos tiempo de explicar con más detalle cada uno de los, de los criterios contemplados para establecer los cambios en cada uno de los parámetros. Acá tengo un nuevo ejemplo. Este es un ejemplo del Aeropuerto Internacional de Tokio. Dice que el cambio se va a presentar en cualquier momento dentro de las 2 horas. Es decir, la transición se va a dar en un intervalo que contempla las 2 horas en general. Entonces me dice que esos cambios se van a dar en el viento. Vamos a tener ráfagas y en la nubosidad. En la nubosidad. Entonces podemos ver aquí los cambios que se van a presentar. Este es para que miremos la estructura más que todo. No vamos a entrar en detalles con los parámetros. Y aquí el siguiente ejemplo. Vean, miren lo que ocurre en este ejemplo que quise traer porque así estaba en el reporte. Fíjense que colocan que el cambio se va a presentar a medianoche hasta las 00 y no debería ser Tango Lima 0000, sino 24, de acuerdo a lo que explicamos ahorita. O sea que allí hay un error, ¿sí? De acuerdo a lo que nos da a conocer la normatividad, hay un error. Aquí debería ser 2400. Entonces se va a presentar un cambio hasta las 2400 que contempla también el viento. Bien, entonces esta es la información que quería compartir. Espero haya sido de su agrado y de utilidad para ustedes. Ya vendremos con un nuevo tutorial en donde contemplaremos ya no el grupo horario con el Becoming, sino con el tempo. Sí, con el tempo, que ya contempla, digamos, otra conceptualización a la hora de hacer o de desarrollar los reportes meteorológicos o eh, los pronósticos de tendencia tren. Entonces, les doy muchas gracias y nos veremos en un nuevo tutorial. Que tengan un buen día.